siempre es importante el poder comunicarse y hablar. ¿Qué pasa con Yom Kippur? Acá estamos en la dimensión comunitaria y que tiene que ver básicamente con nuestra relación, digamos, en vertical. Mientras con mis pares estamos trabajando en la dimensión de lo horizontal, cuando estamos hablando en Yom Kippur estamos hablando mucho de la comunicación con Dios y que sea Dios el que ya me perdona por las transgresiones, errores o negligencias que pude haber tenido para con él. Entonces, es sumamente importante, dice el Rambam, que por mucho que yo reflexione, si yo no expío verbalmente y no uso palabras para materializar con palabras lo que estoy diciendo, es como muy freudiano, ¿no es cierto? Freud, obviamente, judío, lo toma el tema de la palabra de ahí, en el momento que yo tengo todos mis pensamientos en mi cabeza y en mi corazón, pero todavía no los puse en palabras y no me escuché diciendo las palabras, todavía no se materializan. Eso es algo como muy místico. También es muy importante el poder poner palabras a las diferentes cosas. Y el hacerlo en comunidad nos hace tomar conciencia también de que cuando uno se da cuenta que realmente se equivocó con algo, no se siente bien. No se siente bien en el cuerpo. Uno le gustaría ser lo más perfecto posible, ¿no es cierto? Sin embargo, nos hace encontrarnos con un aspecto de fragilidad nuestra, de imperfección nuestra. Nos hiere la autoestima, nos hiere el ego, cuando de verdad estamos arrepentidos. Entonces, el darnos cuenta que estamos en una comunidad donde el que está al lado mío también está pidiendo perdón y quizás también se siente tan frágil y tan imperfecto como yo, y el que está al otro lado mío también está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? De alguna manera eh, es como decir mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, pero todos estamos hechos a imagen y semejanza. Y si todos nos damos cuenta que de alguna manera nos ganó la imperfección, también estamos reconociendo que tenemos todo el potencial para poder autosuperarnos. De la misma manera que en el momento que se corta una cuerda, que es justamente la teshuvá, en el momento que yo sin querer o queriendo me enojé con Dios o corté un vínculo con Él y vuelvo por medio de la teshuvá a volver a amarrar esa soga con un doble nudo así, es menos probable que la soga se vuelva a cortar en ese mismo lugar, porque ese punto por lo menos está mucho más sólido y mucho más arraigado y afianzado que quizás otro tramo de la cuerda. Entonces, en el momento en el que nosotros nos equivocamos y volvemos a reafirmar nuestro camino con Dios y nuestra relación con Dios, se da esta fortaleza, ¿no es cierto?, en nuestra relación, que como se dice que el que hizo Teshuvá y volvió está en un lugar mucho más alto que aquel que nunca pecó. Aquella persona que es un tzadik, que nació en una familia súper respetuosa y súper tradicional y que no pecó nunca, o que es súper así como muy muy sabio, muy justo, muy todo, tan buena gente, Muy, no va a llegar nunca a los niveles a los que puede llegar alguien que alguna vez se equivocó y que volvió y que tomó una decisión de reencauzarse en cuanto a la relación con Dios. Siempre alguien que se equivocó y volvió va a llegar a un lugar mucho más alto y va a tener una relación mucho más sólida y consistente con Dios. Entonces, es un aspecto súper interesante. Tenemos dos rezos principales que se llaman, el primero se llama Ayamnu, el segundo Al-Heche Hatanu Lefaneja. ¿Cómo los reconocemos en la sinagoga? Son dos momentos donde estamos parados. Estos rezos se repiten un montón de veces, de manera privada, en los rezos privados, en los rezos en silencio y en los rezos en voz alta. Estamos parados. En general, en todas las comunidades, en ambos rezos, se acostumbra a golpearse suavemente el pecho, en el caso de Ayamnu, por cada una de las palabras
de distintas transgresiones que vamos diciendo, y que si se dan cuenta, esto también lo vamos a ver mucho, mucho en los rezos de las fiestas, están escritas en muchos casos alfabéticamente. ¿Sí? ¿Ven? Cómo sigue el orden del alfabeto hebreo. Entonces, confesamos públicamente estos pecados en un montón de oportunidades. El hecho de estar constantemente en tantos rezos diciendo el abecedario es porque justamente los 22 canales de las letras hebreas, Dios crea el mundo a partir de 10 emanaciones, que son las que se llaman las sefirot, que es lo que usa la Kabbalah, ¿no es cierto? Esas 10 sefirot. Son 10 esferas de luz por donde pasan canales como haces de luz. Y por medio de esos canales están interconectados entre sí como si fueran por tuberías con las 22 canales de las letras hebreas. Entonces, en los momentos donde nosotros estamos recitando estos rezos, que más allá de las palabras que se están diciendo, estamos usando estos 22 canales, estamos tratando de abrir y expresar y desbloquear, dejar pasar, que fluya la mayor cantidad de luz posible. Estamos tratando de destapar canales bloqueados de luz. En los momentos que yo me equivoco, estoy bloqueando canales de conexión con Dios. De esta manera, mi intención es tratar justamente de que vuelva a fluir esas tuberías y esas conexiones, esos puntos de luz entre sefirot, entre esos canales, que Dios pueda de alguna manera, como se dice, como ampliar la luz de mi aura. Hay un montón de rezos, luego tanto de los Elijot como de Yom Kippur, que usan el alfabeto, primero porque era un estilo de composición muy propia aproximadamente del siglo VIII, siglo XII, principalmente de la etapa de la Edad de Oro de España. Era un tipo de escribir con acrósticos, pero no se elegía cualquier palabra para acróstico, sino que en general muchas veces se usa el alfabeto por este motivo. Así que entonces tiene que ver con que el día del perdón uno está tratando de abrir y dejar fluir esta luz y estos canales, mantener entonces estos canales de luz que conectan las distintas esferas, estas distintas sefirot.